¿Crees que solo son un mito? Los vampiros son más reales de lo que piensas. A lo largo de los siglos se ha encontrado evidencia de su existencia, desde sanguinarios asesinos seriales hasta muertos que vuelven a la vida. En la literatura, la figura del vampiro moderno apareció en 1819 con el relato de John William Polidori, El vampiro, en donde se muestra por primera vez a uno de estos seres como un personaje elegante, rodeado de lujos y promiscuidad, al estilo aristócrata del siglo XIX. Fue hasta 1897 cuando el escritor irlandés Bram Stoker le dio la identidad actual al vampiro con su novela Drácula. Antes de que los vampiros aparecieran en la literatura europea, se tenía una imagen muy distinta de ellos, pues se les veía como seres bestiales, fantasmagóricos, sin conciencia ni alma. Conoce los casos de vampiros que han existido en la vida real. Jure Grando fue un campesino que murió en un pueblo llamado Kringa, en Croacia, en 1656. Después de su muerte, volvió a la vida y atormentó al pueblo durante 16 años. Visitaba a su propia viuda para aterrorizarla por las noches y se vengaba de quienes intentaban cazarlo, dando muerte a alguno de sus familiares. Un día, el párroco de Kringa ideó un plan junto con los vecinos: reunir las fuerzas de 9 hombres para sostener al vampiro y cortarle la cabeza. Así que fueron a su tumba y lograron capturarlo. Después le cortaron la cabeza, siendo esta la única forma de detenerlo. Underprest fue un monje de la abadía de Melrose en Escocia, que acostumbraba a cazar acompañado de sus perros. En 1138 murió, pero volvió a la vida y se convirtió en un ser que vagaba entre los bosques, buscando alguna víctima con la cual saciar su sangre. Los monjes de la abadía decidieron abrir su tumba y lo encontraron totalmente sano, como si su cuerpo se hubiese regenerado. Sus labios, hinchados y manchados con sangre, ponían al descubierto su naturaleza vampírica, por lo que, sin pensarlo demasiado, un monje atinó su hacha contra la cabeza del vampiro y le puso fin al tormento de los bosques. Petar Blagojevich, campesino serbio que volvió después de su muerte en 1725 en medio de conflictos bélicos en su país. Un día, después de su fallecimiento, se levantó de su tumba y cometió 9 asesinatos durante la semana siguiente. El de Blagojevich fue uno de los casos de vampiros más antiguos de Europa y el primero en ser documentado con evidencia real. Los habitantes de la ciudad exhumaron su cuerpo y lo encontraron totalmente incorrupto, con señales de vampirismo. Lo empalaron y lo quemaron, terminando así con el terror. Arnold Paole, respetado militar serbio que durante sus días en la guerra fue atacado por un vampiro, pero sobrevivió. Sin embargo, en poco tiempo se convertiría en uno, así que Paole se empeñó en buscar al vampiro y dio con su tumba. Comió un poco de su tierra y su transformación vampírica cesó y se curó. Fue hasta el día de su muerte en 1732 cuando ocurrió su mutación real y atacó a los pobladores de Medveja, Serbia, hasta que fue cazado y quemado. Su caso fue documentado. Vlad Tepes fue un general rumano considerado un héroe nacional por salvar a su país de la invasión otomana en el siglo XV. Su apellido original era Draculia, que significaba dragón, y era el apellido de sus ancestros. Fue considerado por sus enemigos como un sanguinario militar que empalaba a sus enemigos y los dejaba en la entrada de su reino para advertir a quienes tenían intenciones de atacarlos. Decían que tenía obsesión por la sangre. Por eso es conocido también como Vlad el Empalador. Vlad Tepes inspiró la famosa novela de Bram Stoker, Drácula. La creencia en los bebedores de sangre ha existido desde los inicios de las civilizaciones. Los sumerios creían en seres que vivían en el desierto y bebían la sangre de los viajeros. Los griegos creían que había demonios en forma de mujeres que bebían la sangre de bebés recién nacidos. En las culturas mesoamericanas se creía en deidades a quienes se les debía ofrecer sangre para mantener sus tierras fértiles y pacíficas. ¿Cómo se podría explicar que seres bebedores de sangre con características casi idénticas aparecerían en diferentes culturas del mundo? ¿Será que los dioses antiguos en realidad fueron vampiros? ¿Conoces algún otro caso de vampiros reales? Déjamelo en los comentarios que los estaré leyendo y ayúdame a compartir este video para que más personas conozcan sobre los chupasangre. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.